Yo soy Manolo Garí, soy de Anticapitalistas, a veces me he visto de Viento Sur para dar charlas y conozco a Santiago hace ya bastante tiempo. Entonces me han pedido Joseba que lo presente y entonces me ha ocurrido que la mejor forma de presentarlo, aparte de decir que es economista, creo que es de Valladolid, ¿no? Pero vive en Madrid, es... ¿vives en la Toledo? Vivo en Valladolid, aunque voy prácticamente. Sí, va a la calle, a la avenida Portugal, concretamente. Santiago Álvarez dirige esta revista. Entonces, yo soy un patriota de Viento Sur, siempre os digo que os suscribáis, es excelente, Gloria lo sabe, que es excelente, a eso se dedica. Pero si hay que hablar bien de otra revista, y muy bien de otra revista, es Papeles, y él la dirige. Papeles tiene ya una larga trayectoria, no sé si es el último, 138, el que tengo en la mano, y siempre trae temas interesantes. Es una estructura de revista diferente, lo cual quiere decir que ambas dos son de alguna manera complementarias, porque aunque abarcan temas de interés común para ambas, hay miradas que incluso yo diría que la gente que escribe no es exactamente la misma, aunque alguna coincide, incluyendo en el consejo asesor. O sea que eso es normal en estas cosas, ¿no? Concretamente, en esta revista que tengo en la mano, la 138, pues preparando de lo que yo voy a hablar, que ahora os comentaremos, me he encontrado con un artículo de Ignacio Muro, que es sobre la economía digital, una transición hacia dónde, ¿no? Es la pregunta que se hace. Bueno, Ignacio Muro es una persona que es un profesional, pero hace periodismo, hace economía, pero ¿sabe a qué lado está? ¿En qué lado está permanentemente? Yo, en su larga trayectoria, no hemos coincidido siempre en la táctica, pero hemos coincidido siempre en no equivocarnos a quién defendíamos y quiénes eran quienes estaban enfrente de esto. Bueno, entonces me ha parecido un artículo interesante, los otros también lo son, y yo, en parte, voy a utilizar algunos. Dicho esto, no voy a extenderme más en otras cuestiones que se podría hablar de Santiago, excepto una, y es que es verdad que ha tenido especial preocupación por el tema que da nombre, o sea, entre otros temas que ha trabajado, ha tenido especial preocupación por el tema que da nombre a esta charla, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que llegamos a un acuerdo de que, si bien estábamos los dos nombrados para estar aquí, Santiago lo dio, él realmente iba a desarrollar el objeto de esta charla y yo al final haría unas consideraciones que creo que tienen relación o deberíamos de buscar la relación con lo que podemos llamar la crisis del mundo del trabajo. Hay una serie de interrogantes. Bien, hemos llegado al acuerdo ese, lo cual quiere decir que luego en el diálogo, pues vosotros mismas haréis lo que queráis. Cogéis por donde queráis. Y va a empezar él con la exposición y si necesitas que alguien te controle tiempos o... Sí, bueno, no creo que más o menos media hora, ¿no? Para lanzar una serie de ideas que puedas retomar tú, que podamos luego, entre todas y todos, pues entrar a un debate, ¿no? Que me imagino que eso es fundamentalmente lo que buscamos. Bueno, muchas gracias, Manolo, por tu amable presentación. De verdad que es un placer estar entre amigas y amigos. Cuando te tratan tan bien, pues no se pueden más que decir que encantados se van a los sitios y os agradezco mucho pues, que me hayáis tenido presente por si pudiera aportar algo en este taller. Entiendo que si lo llamamos taller es porque vamos a buscar algunas herramientas que nos pasen. O sea, no voy a tratar de descubrir Mediterráneo, no voy a tratar de plantear ninguna clase magistral sobre la cuestión de la economía alternativa o de la economía solidaria, sino que voy a hacer una lectura por si esa lectura puede ayudarnos a interpretar políticamente lo que significa hoy día la economía
solidaria en el contexto del neoliberalismo y de un escenario de crisis económica. Eso es básicamente lo que voy a buscar en la exposición, por si, digo, puede servir de herramienta de debate político actual, ¿no? Y lo que voy a plantear sí tiene mucho, creo, que ver con un debate profundo sobre la noción del trabajo, que es lo que Manolo luego retomará. Vale. Se oye bien, ¿no? Vale, estupendo. Bueno, pues voy a empezar, si os parece, planteando un poco más alto, ¿no? Bueno, pues voy a empezar, decía, planteando una perogrullada, una cosa que es obvia, pero que conviene decirla por lo menos en los tiempos que corren, y es la siguiente. Y es que el capitalismo no es toda la realidad, es solo una parte de la realidad. Y digo, esto puede parecer una obviedad, pero conviene tenerla presente cuando observamos que la aspiración del capitalismo precisamente es apropiarse de toda la realidad. El viejo Pasolini ya lo comentaba, ¿no? Y nos puso bien claro que el capitalismo, en la fase actual, no es solo un modo de producción económica y un sistema de dominación de clases, sino que también es un modo de producción cultural que genera un modelo antropológico que necesita que se expanda para la reproducción del sistema económico. Y en ese sentido es actualmente un mecanismo de apropiación, de expropiación, podríamos decir, de la realidad. Quiere apropiarse de la realidad. Esto lo comprendió muy bien Thatcher cuando dijo eso de la economía es el método, pero el objetivo real es la conquista del alma y del corazón de las personas. Lo tenía muy claro. Sabía en qué fase del capitalismo se encontraba, ¿no? Bien, pues en este marco yo creo que es desde donde podemos llegar a entender lo que es las prácticas y las iniciativas de eso que se denomina economía solidaria. Porque en ese contexto de un capitalismo que pretende expropiar la realidad, esas iniciativas son en buena medida desbordes creativos de la realidad. Voy a partir, por tanto, de esa idea de que la economía solidaria es un desborde de esa realidad que se quiere apropiar del capitalismo. Y para terminar de enmarcar la cuestión, creo conveniente también señalar otra cosa, que también en parte es una obviedad, pero que interesaría tenerla al menos presente desde el principio. Y es que la historia del capitalismo es también la historia de las luchas de resistencia y de crítica a las prácticas y valores del propio capitalismo. Y que en ese sentido, la economía solidaria o el conjunto de esas prácticas que vamos a tratar de interpretar dentro de esa denominación, no solamente son desbordes creativos de esa realidad que pretende apropiarse del capitalismo, sino que también surgen de la dialéctica entre ese capitalismo y las luchas de resistencia y de crítica a esas prácticas y valores. Ese sería, por tanto, el marco desde el que voy a interpretar el significado de lo que entiendo que es la economía alternativa o esas prácticas de economía solidarias. Y para empezar también a tratar de sacarle un poquitito de fruto a esa interpretación, voy a tratar de entrada de hacer una distinción de dos cosas que están profundamente relacionadas, que es esa voluntad de resistencia, todas esas prácticas de resistencia al capitalismo y todas esas acciones de crítica a sus valores y a sus comportamientos. Sé que son dos cosas profundamente relacionadas porque no podemos resistir si no somos críticos al propio sistema. Es decir, aquellas personas o aquellos contextos poco críticos, digamos, con el capitalismo son muy poco resistentes. Son realidades completamente unidas, pero me interesa de entrada diferenciar las luchas de resistencia por un lado y las críticas a los valores y a las prácticas capitalistas que tienen la voluntad de desafiarlo proponiendo alternativas por el otro lado. Y desde el punto de vista de las resistencias, de la primera parte, pues nos encontramos innumerables a lo largo de la historia moderna y contemporánea.
desde las luchas campesinas que se empiezan a desarrollar cuando surgen los afanes señoriales de querer cercar, de querer privatizar los bienes comunes, que son los medios de vida de ese campesinado, hasta todas las luchas campesinas e indígenas que se desarrollan en la actualidad como consecuencia de los procesos de extractivismo, de los procesos de acaparamiento de tierra, característicos de esta fase de acumulación por desposesión en la que está el capitalismo, pasando por todas aquellas resistencias del movimiento obrero en la fase del desarrollo industrialista, ¿no? Por tanto, resistencias innumerables a lo largo de esa historia moderna y contemporánea. Y en lo que respecta a todas esas prácticas de desafío presentando alternativas, pues nos encontramos también, y hay que señalar, que esa búsqueda de la cooperación para conseguir el bien común en contraposición de la lucha o del comportamiento individualista que busca solamente su propio interés, eso se ha dado en innumerables ocasiones desde finales del siglo XIX hasta prácticamente mediados del siglo XX. Se ve clarísimamente en las luchas que se plantean ya desde los socialistas utópicos, con los monasterios de Fourier, con la sociedad de productores que plantea Saint-Simon, con el cooperativismo de Owen. Se ve también en los afanes estatalizadores que se plantean en el Manifiesto Comunista por Marx y Engels, pasando luego por la Comuna de París en 1871, si mal no recuerdo. Está presente también en las comunidades campesinas rusas de los populistas rusos, está presente en las comunidades anarquistas que pretenden convertirse en municipios autónomos, coordinándose a través de un principio federativo, hasta llegar a los consejos obreros como expresión clara de democratización en el ámbito del trabajo, ¿no? También están, por tanto, estas alternativas presentes en un amplio periodo de la historia reciente, de forma mucho más clara hasta prácticamente la mitad del siglo pasado. Y en la actualidad reaparecen de mil maneras, y reaparecen también en lo que entiendo que es la economía solidaria. Esa voluntad de desafiar con alternativas el poder del capitalismo también reaparece en lo que es esas prácticas de economía solidaria, y prácticamente en casi todas las iniciativas que surgen desde el ecologismo, desde el feminismo, desde las comunidades indígenas y campesinas de la mayor parte del planeta, y en general en todos aquellos movimientos que están percibiendo que existe una contradicción profunda entre el capitalismo y las condiciones que garantizan la reproducción de la vida social y de la vida humana. Por consiguiente, todos estos desbordes de la realidad que pretende asumir el capitalismo aparecen de diversa manera en todas estas experiencias de índole muy diverso, que son etiquetadas, ya digo, de forma muy distinta. A veces a unos les gusta más la expresión economía solidaria, otras veces se utiliza economía alternativa, economía comunitaria, economía del trabajo, economía de los comunes o del procomún, economía de la solidaridad, socioeconomía, economía comunitarista. Me da lo mismo la expresión, y que anteriormente, hace ya más tiempo antes de que se empezara a hablar con esta intensidad de todas estas experiencias, pues también habían tenido otras denominaciones bajo expresiones como economía descalza, y a mí personalmente son las denominaciones que más me gustan, no porque sean las más antiguas, sino porque creo que responden mejor a su sentido: economía descalza, economía popular o economía cooperativa, etcétera, etcétera. Bien, una vez que os haya situado un poquito lo que entiendo que es la economía solidaria, donde la debemos interpretar para identificar toda su potencialidad como alternativa al capitalismo, voy a sintetizar rápidamente algunos de sus aspectos básicos, porque bajo todas estas prácticas y denominaciones es cierto que hay muchos elementos que podemos identificar como comunes, pero también podríamos decir que son muchas las diferencias y distintos los énfasis que se hacen, como para no poder resaltar al menos esos
asuntos comunes, aquellos aspectos que comparte y que básicamente son tres. En primer lugar, señalaría que bajo todas estas experiencias hacen suya, comparten esa aseveración que procede de la tradición de la economía política de que la producción tiene un carácter social. La producción se genera entre todos y todas, no es generado por unos pocos. Tiene un carácter social, es fruto de una actividad en común, pero que no se decide en común. Es el resultado de un producto social, pero es apropiado privadamente. Este reconocimiento del carácter social de la producción está presente en todas las iniciativas verdaderamente interesantes de la economía alternativa, porque en el fondo representan un proceso de intento de reapropiación de lo que es común, de reapropiación de una actividad que se considera que está confeccionada, generada entre todos y todas. Buscan, en cierto modo, ensanchar el campo de decisión, buscan extender la democracia hasta esos ámbitos donde no está autorizada, digamos, ¿no? Esta creación de ámbitos de decisión, de ámbitos de coparticipación y de apropiación en relación con una actividad que se considera que es de todos y de todas, es el primer rasgo común de cualquiera de estas experiencias bajo la etiqueta que los podamos identificar. En segundo lugar, reconocen también que esa actividad no se desarrolla solamente en el ámbito del mercado o en un ámbito muy concreto, que puede ser el ámbito productivo mercantil. Reconocen que esa actividad se desarrolla en otros ámbitos diferenciados y en ese sentido piensan que actividad hacemos todos y todas, con independencia de que obtengamos una remuneración, de que obtengamos una recompensa, digamos, a esa actividad. Para ellos, para esas actividades, la actividad, somos todos creadores de actividad. Todos trabajamos, todos y todas trabajamos, con independencia de que lo hagamos en un ámbito muy determinado que es el ámbito mercantil. Y por tanto, eso es así con independencia de que unos pocos controlen y jerarquicen esa actividad y esos trabajos, ya sean propietarios, inversores o directivos en el ámbito productivo mercantil, ya sean los varones en el ámbito, por ejemplo, comunitario o doméstico, porque existen unas relaciones de dominación patriarcal. Son distintos los ámbitos donde realizamos la actividad, no todos son productivos, no todos son ámbitos monetarizados, hay otros domésticos comunitarios donde también se realiza esa actividad, aunque la controlen en ambos casos siempre unos pocos y la jerarquicen solo unos pocos. Y el tercer rasgo característico de este tipo de actividades sería que además estas experiencias se caracterizan por ser conscientes de que la economía nunca está en un vacío, no se desarrolla en un vacío, sino que está bien inserto, bien arraigado en realidades materiales, en sistemas naturales, y que de ese arraigo con los sistemas naturales se producen unas interconexiones o unas interrelaciones complejas que no solamente son inevitables, sino que además son constitutivas de la propia realidad económica. Y en ese sentido hay que tenerlas bien presentes. Y por eso propugnan que la realidad económica debe ser organizada bajo criterios que podríamos llamar biomiméticos. No solamente la naturaleza es, o el sistema natural, lo que alberga la vida y lo que proporciona los recursos para desarrollar la actividad, sino que también es la maestra que nos ayuda a organizarnos debidamente para desarrollar esa actividad. En ese sentido, pretenden siempre incorporar estos criterios en su funcionamiento, en su organización, cerrando ciclos, planteando una economía basada fundamentalmente en la energía solar o en energías renovables, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, si estos son los al menos tres rasgos característicos de todo este tipo de actividades, vemos claramente cómo son prácticas, iniciativas que en cierta manera se están inspirando en las ideas centrales de lo que podíamos entender como economía política, economía feminista y economía ecológica. Y esta es otra de las cuestiones fundamentales que deben contemplarse a la hora de hablar de la economía solidaria o de las economías alternativas o de las otras economías.
Todas estas economías comparten ideas fundamentales de la tradición de la economía política, de la tradición y del cuerpo fundamental de la economía feminista y de la economía ecológica. De la economía política porque se preguntan la cuestión fundamental de quién se apropia del excedente y con qué fines. Esa cuestión central de la economía política o de la crítica de la economía política, si me queréis un poco más de precisión, también está presente en la reflexión de estas economías alternativas y porque conceden una centralidad al trabajo en el ámbito de la economía. Y esto lo desarrollará posiblemente cuando sitúe toda la problemática actual en torno a la nación y los problemas del mundo del trabajo, Manolo. De la economía política también recogen esa centralidad fundamental del trabajo. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el movimiento cooperativista. El movimiento cooperativista es los trabajadores y las trabajadoras que, sobre la idea de que disponen de una empresa de propiedad colectiva y de gestión democrática, ellos son quienes deciden sobre el excedente y sobre el destino y uso que quieren dar al excedente. Son trabajadores y trabajadoras, es el trabajo el que adquiere la centralidad y es el excedente y los usos que se da al excedente lo que constituye la centralidad de estas experiencias. De la economía feminista, lo que comparten y lo que retoman es la discusión en torno al debate sobre la concepción del trabajo y sobre la organización del trabajo. Es decir, no basta solo con afirmar la centralidad del trabajo como hace la economía política, sino que además se debe preguntar al menos sobre dos cuestiones que son fundamentales. La primera, ¿qué sentido tiene el trabajo? ¿A qué denominamos trabajo? No podemos incurrir en el error de pensar que trabajo solamente es el empleo remunerado. Es también esas otras actividades que se desarrollan en otros ámbitos, comunitarios o familiares. Y en segundo lugar, se plantea también la cuestión de cómo se organiza y se distribuye toda esa actividad, todos esos tiempos de actividad, de ocio y de descanso, de manera que eso implica a su vez tener en consideración dos cuestiones fundamentales. Una, cómo distribuimos el conjunto del trabajo remunerado para que todas las personas puedan obtener al menos un ingreso con el que poder vivir, o qué alternativas pensamos al respecto para que eso sea posible. Y en segundo lugar, cómo se reparten las actividades familiares y comunitarias para que todo el mundo se corresponsabilice a la hora de la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo, y no sea solamente una carga que se impone desde sistemas de dominación patriarcal. Lo anterior, esta cuestión, en el fondo lo que está es poniendo en manifiesto que se reconocen múltiples ámbitos de actividad al margen del mercado, al margen de que habitualmente contempla la economía convencional, y que eso da una visión de la economía que hace que se trastoquen las prioridades y los objetivos de la actividad económica, porque ya no será la lógica del beneficio, de la acumulación, lo que estará en el centro, sino más bien la lógica de la vida y de la búsqueda de una calidad de vida mediante la redefinición de la propia noción del trabajo. No entro, digo, más en eso, puesto que posteriormente entraremos con mayor detalle a esta cuestión. Y de la economía ecológica, lo que comparte fundamentalmente es otra forma de contabilizar, otra manera de hacer las cuentas para tener presente todas esas aportaciones que proceden de estos otros ámbitos, no necesariamente monetarizados y mercantilizados, y también para tener en cuenta la totalidad de los efectos presentes y futuros, y desde el principio hasta el final, desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba, de la actividad económica, y que son costes sociales y ambientales que habitualmente se externalizan o se trasladan a unas terceras personas porque o bien no tienen el poder o no tienen la capacidad de resistencia frente a esa imposición que les impone el capital, ¿no? Por tanto, todas estas economías, en cierta manera, están bebiendo de esas ideas fundamentales que se están desarrollando desde estos tres enfoques que caracterizan la heterodoxia económica, y que es importante empezar a poner en diálogo y empezar a favorecer para que existan fertilizaciones cruzadas entre estos enfoques y permitan diálogos no solamente entre ellos, sino también con otras disciplinas, de cara a poder fundamentar bien estas prácticas, sino que no sean solamente
iniciativas interesantes, sino también propuestas bien formuladas para un proyecto socioeconómico alternativo al propio capitalismo. En este sentido, los esfuerzos que desde hace algún tiempo estamos haciendo algunas y algunos en torno a esto que llamamos la economía integradora, inclusiva, pues va en esta dirección. Estos enfoques tienen que ponerse a dialogar, son compañeros de camino, todos están dentro del ámbito de la economía crítica y de la heterodoxia, pero necesitan seguir caminando dentro de un enfoque que podríamos llamar inclusivo o integrador para poder seguir caminando. Bien, una vez planteado esta cuestión desde el punto de vista de lo que entiendo que es el significado de todas esas experiencias que todos conocemos y todas conocemos y que posiblemente participemos, experiencias de grupos de consumo, experiencias agroecológicas, cooperativistas, de inserción, recuperadores, en fin, todas estas experiencias, tanto que se realizan en el occidente como se realizan, por ejemplo, con mucha fuerza en América Latina, recicladores, recuperadores de empresas, etcétera, que conocemos. Este es el significado en el que querría que pudiéramos situarlas para poder, hacer una lectura de lo que representan en el contexto el contexto neoliberal en el que estamos y en el escenario de la crisis ecosocial en el que nos movemos, ¿no? Bien, aquí, el objetivo no es poder más que daros 2 o 3 pistas de cómo veo yo la cuestión para poder debatir políticamente sobre si esto creemos que tiene alguna potencialidad emancipadora. En relación con el neoliberalismo, yo en esto soy muy de Harvey. Es fundamentalmente un proyecto político que desde los años 70 del siglo pasado busca básicamente como objetivo restaurar el poder de las élites y reanudar el proceso de acumulación capitalista en un contexto en el que tiene enormes dificultades para desarrollarse. En opinión de muchos autores, este proyecto neoliberal no es sino una segunda ola del proyecto del liberalismo que pretendía instaurar el mercado autorregulado como eje de la organización social y que bien describió de forma magistral Polanyi a mediados del siglo pasado. Para mucha gente el neoliberalismo no es sino la segunda ola de lo que ya describió como primera ola Polanyi, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la primera ola, esta segunda ola, a diferencia de esa primera que se hace a finales o buena parte del siglo XIX y entrando al siglo XX, la que se desarrolla a partir de las últimas décadas del siglo XX, con el neoliberalismo, se encuentra con que no tiene la suficiente contestación, es decir, no vive el doble movimiento que describía Polanyi. Al principio del liberalismo económico no le acompaña un principio de protección social, por decirlo de alguna manera. No existe una ola de lucha, de respuesta crítica suficiente envergadura, al menos en esas primeras etapas de las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, las cuestiones empiezan a cambiar fundamentalmente con el cambio del siglo, sobre todo con la irrupción de entender de lo que es el movimiento alterglobalizador. A partir de entonces se empieza a poner de manifiesto que las cosas empiezan a cambiar, que el doble movimiento que describía Polanyi de alguna manera se está empezando a materializar, ¿no? Pero con la diferencia de que esas resistencias vienen acompañadas también de nuevos sujetos, de nuevos discursos y de nuevos objetivos. Suponen, por tanto, también la incorporación de elementos de novedad a través de nuevos sujetos, de nuevos objetivos y de nuevos sujetos. Y ahí es donde yo creo que podremos situar todas estas iniciativas que se han estado dando y donde podemos entender un poquitito lo que representan en estos nuevos escenarios en los que nos estamos moviendo. Porque, en primer lugar, son experiencias, primero, de resistencia frente a ese neoliberalismo, frente a esa segunda ola que se inaugura con el neoliberalismo, pero al tiempo son también espacios de experimentación que tratan de poner de manifiesto otros ejes de dominación aparte del tradicional eje de dominación del mercado capitalista.
buscan también otros ejes de dominación en el patriarcado, encuentran otros ejes de dominación en el racismo, etcétera, etcétera. Y ponen también de manifiesto otras contradicciones que no son las típicas contradicciones intraeconómicas que tanto nos gustan a los economistas. Van más allá de las contradicciones económicas y ponen de manifiesto otras contradicciones que se hacen entre el sistema económico y los sistemas naturales y los sistemas sociales. A las contradicciones intraeconómicas que todos y todas conocemos, entre la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que nos habla Marx, o las contradicciones derivadas del deterioro de la tasa de ganancia, o las contradicciones derivadas de la debilidad de la inversión y del consumo, ellos dicen, junto con esas, también existen otras contradicciones que tienen que ver con la forma en que se ajusta el sistema económico con las condiciones naturales y sociales que garantizan la vida y la reproducción social. Bien, y una buena muestra de que todas estas actividades, iniciativas de la economía solidaria son conscientes de que están desarrollando iniciativas de resistencia, pero que incorporan elementos de novedad en esta clave, es que cuando se practican y se ofrecen estas iniciativas, normalmente hacen un doble juego. Por un lado, se presentan como iniciativas que pretenden ser viables dentro del sistema económico capitalista, pretenden sobrevivir y resistir dentro del propio sistema, pero al mismo tiempo no solo pretenden ser una alternativa dentro del sistema, sino que en muchas ocasiones, no digo todas, pero en muchos aspectos es así, pretenden ser también una alternativa al sistema. Y en ese sentido juegan y experimentan con rasgos que representan un potencial emancipatorio que me parece que es interesante que tengamos bien presente. En consecuencia, frente a ese doble movimiento formado por dos polos, el del liberalismo y el principio de protección social, nos encontraríamos ahora frente a un triple movimiento constituido por tres polos, y esto es una cuestión sobre la que trabaja mucho Nancy Fraser y no me estoy inventando nada nuevo, en el que habría un polo que sería el polo neoliberal, un polo de resistencia básicamente a través de lo que es los principios de protección social frente a los riesgos que genera el mercado capitalista, y un polo de emancipación frente a diferentes formas de dominación socioeconómica hoy existentes y que se empiezan a poner de manifiesto, se empiezan a hacer visibles. La clave, por tanto, para encaminarnos hacia un postcapitalismo o hacia un proceso de emancipación frente al capitalismo es que todas estas luchas y prácticas empiecen a converger, es decir, que los polos de resistencia y los polos de emancipación empiecen a converger, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces esos polos no están alineados, no están, digamos, acompasados, no van de la mano siendo compañeros de un mismo camino. Creo que tenemos muchos ejemplos donde vemos que el camino, por ejemplo, recorrido por la economía alternativa, no es acompañada, por ejemplo, por el movimiento sindical, o el movimiento sindical no acompaña a la economía alternativa. En un sentido más amplio, son conocidos, y además esto Manolo os podrá hablar mucho, de los desencuentros entre sindicatos y movimiento ecologista. Y, por poner otro ejemplo, vemos muchas veces cómo las críticas que hace el movimiento feminista al estado, por ejemplo, del bienestar, muchas veces han sido interpretadas como que van alineadas con aquellos que quieren desmontar el estado de bienestar. Entonces, todos esos alineamientos no siempre han sido claros, no siempre han ido en la misma dirección, y creo fundamental acompasar y hacer converger esos dos polos, el de la protección social y el polo más emancipador, para poder acabar con el neoliberalismo y transitar hacia un postcapitalismo. Por lo tanto, resumo un poquitito lo que os plantea, para resumirlo en pocas palabras. Lo que he venido a decir es que ofrezco una lectura de estas prácticas de la economía social como desbordes creativos de esa realidad que se quiere apropiar del capitalismo, y que surgen de esa dialéctica entre un capitalismo y unas fuerzas de resistencia y de emancipación a ese capitalismo, o de crítica a esas prácticas y esos valores propios de ese capitalismo, y que por tanto en el momento actual están incorporando un nuevo polo al polo tradicional del que nos hablaba Polanyi,
entre el polo del proyecto político del liberalismo y el polo de la protección frente a los riesgos que genera ese mercado capital, añadiendo también ahora el polo emancipador en la evolución histórica del capitalismo. No digo que la emancipación no haya existido con anterioridad, lo que quiero decir es que lo ponen de manifiesto en esa evolución. Y a partir de ahí lo que sostengo, resumiendo, es la tesis de que solo será posible acabar con el neoliberalismo y transitar hacia algo diferente al capitalismo en la medida en que confluya en ese polo de protección social que vendría a estar caracterizado fundamentalmente por movimientos tradicionales, por izquierda tradicional, por movimiento sindical, con los polos emancipadores, y en ellos tiene mucha importancia esto que llamamos la economía solidaria. Y termino haciendo dos valoraciones respecto a la importancia que puede tener esta economía social o solidaria y alternativa en relación con la potencialidad de convertirse en proyecto alternativo al capitalismo. La tesis que voy a defender o que defiendo es que para que eso llegue a ser así es necesario que piense seriamente y en profundidad al menos sobre dos cuestiones que para mí me resultan fundamentales si quiero resolver el problema de si verdaderamente puede contribuir a este elemento. Y ese punto es fundamentalmente, o esas dos cuestiones fundamentales son cómo plantea su articulación toda esta economía solidaria con el Estado, es decir, cómo resuelve su articulación con el Estado, y en segundo lugar, la segunda cuestión que tiene que pensar es en qué condiciones está para poder responder adecuadamente a las preguntas fundamentales que plantea la economía, que es qué se produce, cómo se produce y para qué se produce. En relación con la primera cuestión, en relación con lo primero, en cómo se articula con el Estado, conviene tener presente algo que decía Marx en el discurso inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864, y que con mucha frecuencia olvidamos desde las economías alternativas, desde las prácticas, desde las iniciativas de las economías solidarias y alternativas. Marx en ese tiempo reconocía en relación con el movimiento cooperativista todo su valor y reclamaba y aclamaba todos los esfuerzos que estaba haciendo el movimiento cooperativo, pero decía, al tiempo que decía que eran importantísimos y que era imposible exagerar lo importante que era ese movimiento sindical, al tiempo decía que para ir un poco más allá de las propias experiencias y de los propios esfuerzos personales, individuales, de todos y cada una de las personas que participaban en esas iniciativas, había que desarrollar ese trabajo cooperativo a una escala superior, a la escala nacional. Y para que eso fuera así, para que se pudiera desarrollar en la escala nacional, había que dotarse de los medios de la misma naturaleza. Y terminaba toda esa reflexión concluyendo que eso requería la conquista del poder político. Y que la conquista del poder político adquiría un carácter imperativo para los objetivos y los intereses de la clase obrera. Y la conquista del poder político pasa por la conquista del poder del Estado. Eso es así. Bien es cierto que todas las tendencias corporativistas, que todas las prácticas burocráticas que se puedan derivar de la acción del Estado, hace que tengamos que mantenernos con muchísima prudencia y con muchísimo reparo frente a las formas de intervención pública. Pero, en cualquier caso, lo que esto nos está planteando en el fondo es la necesidad de reinventar el Estado. No de prescindir del Estado, sino de reinventar el Estado. El esfuerzo de contemplar las relaciones de todas estas prácticas de la economía solidaria en relación con un Estado que debe ser reinventado en el marco de un proceso de reconstrucción intelectual de la democracia y de la sociedad es fundamental. En mi opinión, esta es una cuestión crucial que, si no se resuelve, romperá todas las potencialidades que podrían estar en el interior del proyecto de las economías solidarias. Y en relación con la segunda cuestión que os planteaba, en relación con la pregunta, o en relación a cómo responden las preguntas del qué, cómo y el para qué que se hace la economía, las economías solidarias tendrían que superar la respuesta que a estas preguntas dio la izquierda tradicional. La izquierda tradicional se quedó fundamentalmente
en contestar la tercera pregunta, en el ¿para quién?, con las cuestiones distributivas. Es cierto que la cuestión distributiva la tiene bien resuelta, pero no tiene bien resuelta la respuesta a las otras preguntas. La izquierda no ha discutido lo suficiente sobre el tamaño y los ingredientes del pastel económico y sí ha discutido mucho sobre cómo repartir el pastel económico. Pero también hay que discutir sobre los ingredientes y sobre el tamaño del pastel económico. Hay que empezar a tener bien presente que tan importante como el pastel es la cantidad y la calidad de las fuerzas productivas. Sobre eso también tenemos que empezar a pensar. Ahora que se van a hacer los 100 años de la Revolución Bolchevique, Rudolf Barrow señalaba en relación a la Revolución de Octubre lo siguiente: esa revolución no consiguió romper con el horizonte capitalista del desarrollo de las fuerzas productivas. Esa fue su gran crítica a la Revolución de Octubre. No consiguió romper con el horizonte capitalista del desarrollo de las fuerzas productivas. Hemos visto cómo en todo el mundo ha triunfado una y la misma tendencia. Los socialistas han abogado, han defendido siempre la cuestión distributiva, han sabido responder a la cuestión de para quién, pero hay que empezar a responder también a la cuestión de qué producimos y cómo lo producimos. Dentro de nuestra práctica debe estar bien presente también poner en tela de juicio cómo se produce y lo que se produce. Y con esto yo creo que, Manolo, entras tú ahora y luego entramos ya todos y todas. Bien, quienes hayáis estado en el foro anterior, el que, bueno, no sé si se llama foro, la sesión esta primera, en el que han intervenido Catherine Samarí y Jesús Rodríguez, habréis sacado vuestras varias conclusiones, pero yo creo que hay una común a ellos, y por lo menos en mi caso, como yo lo he entendido, y es esto de la transición ecosocialista es más complicado de lo que se pensaba en el pasado, es más complejo, es más difícil y es necesario tener también una mayor capacidad de poner en relación dialéctica los diversos componentes impugnadores y alternativos. Es decir, no hay recetas aritméticas, sino algebraicas o fórmulas algebraicas para resolver problemas muy complejos. Y hay que hacer mucha experimentación, ensayo y error. Por ejemplo, una de las cosas que decía Jesús Rodríguez era que era interesante el tema de los límites también de las cooperativas libertarias, es decir, sí a las cooperativas, pero no seamos creyentes ni del patrono Estado, ni de las soluciones de ámbito más pequeño. La propia autoorganización tiene problemas cuando supera ciertos niveles de proximidad, etcétera, etcétera. Es decir, problematizar no significa poner impedimentos, sino al contrario, intentar quitar escollos. Por lo tanto, hay una línea entre el foro anterior y lo que acaba de plantear Santiago de poner en relación una serie de elementos y ver las dificultades, los problemas, los límites de las respuestas que se han dado hasta ahora. Primera cuestión. Segunda cuestión es, yo voy a intentar hacer una reflexión más desde la que se está haciendo en el mundo sindical. Es decir, considero que dentro de un mismo marco conceptual hay que hacer la reflexión que se hace desde el mundo sindical convencional. Bien, ¿por qué? Cuando digo convencional me estoy refiriendo a el grueso de gente cuya incorporación a la sociedad o su carta de ciudadanía, forma de ganar sus ingresos, fundamentalmente lo intenta hacer a través de un empleo asalariado. Eso es un número importantísimo de personas. Y tienen problemas comunes con quienes hacen ensayos de economía solidaria alternativa y tienen problemas específicos. Pero a su vez, las unas y los otros se van a ver influidos por la revolución industrial en marcha, el gran nuevo
el gran paradigma nuevo con las TICs, las biotecnologías, la robótica, etcétera, porque eso va a modificar desde el punto de vista material. Pero ojo, aquí, como en todo, la cuestión no está tanto por ser importante cómo se modifican las condiciones materiales de la producción debido a la revolución industrial, sino cómo se resuelven los conflictos políticos, las correlaciones de fuerza, cómo se configura con unas herramientas un mundo u otro mundo. A mí me parece que las preguntas que ha lanzado Santiago finales son las preguntas, vamos a llamarle civilizatorias. Es decir, el qué se produce, qué es necesario, qué no es necesario, cómo se produce, qué relación mantenemos con la naturaleza, esta especie humana que forma parte, por otro lado, de la naturaleza, como una especie más. Esto en otras sesiones de años anteriores son temas que algunos de los aquí presentes hemos tocado, es decir, todo el tema de la importancia, toda la cuestión de la importancia que hay que darle a cómo se produce. Y criticábamos la ingenuidad de Lenin, bueno, un genio, pero la ingenuidad, la cita esa famosa de ¿qué es el socialismo? El socialismo es el poder de los soviets, de los consejos obreros autoorganizados, más la electrificación. Entonces, claro, por lo menos hay que añadirle, decíamos, cómo se produce esa electricidad, de dónde viene esa electricidad, si se hace con energía nuclear, o sea, a partir de la nuclear, a partir de del agua, del aire o de la quema de combustibles fósiles. Bueno, en definitiva, lo que suponía una fórmula muy brillante tenía problemas. De ahí que la construcción del socialismo sea una tarea pendiente y tan pendiente. Es decir, el problema es que no tenemos ejemplos en positivo, desgraciadamente. Tenemos luces, pero no tenemos el camino. Bueno, desde el punto de vista más sindical, yo no sé si voy a responder, porque no me va a dar tiempo, a cuestiones que ha planteado Santiago que yo tocaría y que algunas las tenía en la cabeza, pero voy a seleccionar. Bueno, algunas realidades inquietantes en el mundo sindical. Y os recomiendo leáis a dos autores en el Gaceta 77 de la revista teórica de comisiones obreras, Gaceta Sindical 77. Hay varios muy buenos artículos, pero os recomiendo a dos de la casa. Uno es Michel Isson, conocido por quienes habéis venido aquí, y otro es Francisco Luso. Ambos dos se plantean cuestiones de las que yo voy a hablar, en parte en la línea de Muro que antes de citar, ¿no? Bien, vamos a aprovechar un momento. ¿Por qué? Porque hay una parte importantísima del movimiento obrero norteamericano, japonés, canadiense, australiano, europeo, occidental y cristiano, que tiene por delante unos problemas que lo pueden echar a la derecha, lo pueden quebrar aún más o pueden suponer, si aborda bien los retos, avances. Bien, entonces voy a plantear algunos de los puntos. Primero, algunas realidades inquietantes. Varias veces habréis oído un ejemplo que me parece que hay que reflexionar sobre él. Instagram, con 12 empleados y decenas de millones de usuarios, creo que se llama, de la red, ha sido comprada por Facebook en 2012 por $1.000 millones. Kodak, que fue el buque insignia de la fotografía, quebró en el año 2012 y tenía 140.000 empleados. Es decir, el mundo del trabajo que hemos conocido, etcétera, tiene algunos problemas y problemas relacionados con las modificaciones. Bien, ante esto se puede responder de forma ludita, se puede responder de muchas maneras. Bueno, yo soy de un pueblo muy pequeñito, los agricultores trabajaban para unos pocos señores, les daban la materia prima y aquellos hacían mantas y no sé qué más, pero claro, había una participación de la agricultura muy activa. De pronto, cuando montan los telares, etcétera, pues resulta que los agricultores se ven marginados. Empiezan, en el año 20, tienen reacciones de quemar las fábricas, de quemar
las instalaciones aquellas, etc., ¿no? Esto ha ocurrido en muchas partes del mundo. 3 o 4 años después, la mayor parte de la gente de mi pueblo, aparte de cultivar alguna hortaliza, eran obreras y obreros de esos talleres. Es decir, pero no solamente eran obreras y obreros, que esto podía decir, bueno, claro, es que el destino del capitalismo, no, es que habían empezado a agruparse de forma elemental y estaban empezando a adquirir derechos que el día de antes no tenían. Y reaccionaron ante lo que pensaban que era una pérdida de una forma tradicional de ganarse la vida y de vida, y reaccionaron con lo que tenían, pues, antorchas, pero al mismo tiempo reaccionaron bien cuando vieron que lo que había que hacer era en nuevas condiciones. Con esto lo que os quiero plantear es que no es la primera vez que desde la revolución industrial a mediados del siglo... No es la primera vez en la humanidad, desde el siglo XIX, nos enfrentamos con fenómenos complejos de pérdidas de formas de ganarse la vida y creación de otras nuevas. Y en medio hay mucho sufrimiento. Y en medio debemos de asegurar transiciones, gobernar las transiciones desde la sociedad. Segunda realidad inquietante. Hay una consigna mundial y atemporal en todo el planeta, insistente, que da igual que sea Rato o que sea Lagarde o que sea el buscón este francés, que es necesario flexibilizar el mercado del trabajo. Es decir, es un mantra, lo repite. Tercera cuestión, y cito en este caso a Ignacio Muro en la revista que os he comentado, Papeles. Bueno, el nombre completo, perdonad, es Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, pero coloquialmente todo el mundo, yo por lo menos empleo en inglés. Dice Ignacio Muro, después de un artículo: así se encuentra la gran paradoja del momento. La búsqueda insaciable de nuevos espacios mercantiles, típica del capitalismo, muestra como contrapartida su incapacidad para ofrecer una salida vital a buena parte de los profesionales más capacitados, especialmente a los creadores, obligados a intercambiar libremente sus conocimientos mediante relaciones colaborativas, alimentando los nuevos espacios que el capitalismo excluyente ignora. Bien. Es una conclusión que se puede discutir mucho, pero que me parece que está en el ánimo de lo que yo quiero plantear en esta charla. Es decir, el capitalismo ciega salidas y al mismo tiempo no domina todo. Es falso que el capitalismo gobierne cada uno de los actos. Tiene rendijas, y tiene rendijas importantes siempre y cuando seamos capaces de ahondarlas, de abrirlas, de autoorganizarnos, de buscarle la salida, sea en el terreno del pan de cada día, sea en el terreno de imaginar proyectos de sociedad diferente. ¿Qué preguntas clave nos tenemos que hacer ante estos nuevos retos en el mundo del trabajo? Bueno, hay una que cae del suyo y que no tiene una respuesta unívoca. Hay muchos estudios muy diferentes. ¿Qué impacto van a tener en el empleo las nuevas tecnologías? Es decir, las de información y comunicación, la robotización e incluso las biotecnologías, que son una forma específica de tecnología de la información aplicada. Entonces, la gran pregunta, que ya se la plantearon Marx, pero también Adam Smith y también Ricardo, es si estos avances tecnológicos sustituyen trabajo humano. Pues sí. Ellos dieron una respuesta, claro que sustituye el trabajo humano. El problema no es que sustituya el trabajo humano, sino cómo se sustituye el trabajo de las personas. Si ese desplazamiento significa que unos pocos y unas pocas tienen muchísimas horas de trabajo y la gran mayoría no tiene acceso ni siquiera al empleo. Hago la observación aquí, que la iba a hacer a principio, pero ya está hecha por Santiago, de que no hay que confundir trabajo y empleo. El trabajo es todas las actividades necesarias para la producción, la reproducción de la vida, y empleo es una forma específica de relación en cuanto a en el mundo de la producción, de acceso también. Pero el empleo es la forma del trabajo fuera de casa, por así decirlo, mayoritaria.
Bien. En los países de la OCDE, pero también en las nuevas realidades del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que se hace es si no solamente qué impacto va a tener cuantitativo, sino si las vamos a utilizar, estas nuevas tecnologías, para mejorar nuestras condiciones de vida o para empeorarlas de muchos. Esta es la cuestión. Es decir, si están al servicio de la lógica del beneficio privado, o están al servicio de un proyecto de sociedad. Y esas mismas tecnologías, en su mayoría, tienen que ser también pasadas por lo que podríamos llamarle el filtro del criterio de la vida. Es decir, si van contra los equilibrios de la biosfera o, al contrario, pueden ayudarnos a mejorarla. Por ejemplo, aparentemente cosas inocuas, móvil, aquí hay un montón de tierras raras y de materiales que son escasos y que producen conflictos. Lo digo porque hemos de ser, bueno, yo utilizo móvil, lo he visto, pero hemos de ser cuidadosos con esto. Segunda pregunta, ¿es posible un mundo de empresas sin empleo? Que existan muchas empresas sin empleo. Claro, aquí la pregunta tiene un correlato. Para realizar la ganancia, el capital tiene que, en primer lugar, hacer grandes inversiones, bueno, capitales ociosos, en innovación y tal, pero tiene que realizar unas ventas. Si no hay empleo, ¿cuáles son las fórmulas por las cuales la gente mayoritariamente o masivamente acceden al ingreso para poder, a su vez, comprar? Bueno, son preguntas que me parece y respuestas que son estudiadas. Y también el propio capitalismo tiene límites para la empresa ideal de un capitalista, que es, como decía Marx, la sustitución del hombre por la máquina. Es decir, el capitalismo desde el primer momento intenta evitar tener que tratar con seres humanos. Bien, pero es que esto tiene límites. Yo voy planteando ideas sueltas. Tercera cuestión. En Davos, en esta reunión periódica de los cerebros del sistema auspiciados por uno de sus grandes piratas, hay una conclusión en la última reunión que a mí me parece preocupante la importancia que le han dado, porque el objetivo no es diagnosticar qué va a ocurrir en el caso de introducir la robotización en los procesos productivos y entonces analizar, etc. El objetivo es producir miedo, paralización de la gente. Os vais a quedar, vamos a perder 5 millones de empleos. Es posible que se pierdan, pero se pierden 5 millones de empleos si tú mantienes la jornada de 40 horas. Aquí hay cosas que, como veréis, están en disputa. No hay que coger la lógica, el sentido común dominante y tragarlo. Hay que... Bueno, tesis que planteo al respecto. Como se ha dicho ya, el trabajo va a seguir estando en el centro neurálgico de la producción y del conocimiento y de la vida. Es decir, el trabajo es simplemente la intervención o la transformación a partir de los bienes que nos da la naturaleza, etcétera, para aplicar a la resolución de necesidades humanas, ¿no? Y el empleo, con una fórmula concreta de obtener el ingreso, va a seguir jugando un papel neurálgico en la producción. Es decir, el socialismo del futuro será una mezcla de muchas cosas. Yo, igual que nunca he creído en la socialización del carrito del helado cubana, no he creído, me parecía que eso era un fracaso, el paladar, ¿no? Ahora dejamos paladares privados, ahora los volvemos a... Esto me parece que es un error. Hay muchas actividades, como planteaba Jesús Rodríguez, que no son neurálgicas, y hay actividades que son neurálgicas que, desgraciadamente, mi partido, Podemos, todavía no toma en sus riendas el que es necesario el control público, social, democrático, autogestionado, todo lo que queráis, como son la energía. Es decir, no basta hablar con
contra la energía sucia. Por supuesto hay que hacerlo. Hay que quitarle el poder a la oligarquía energética. Creo que hay también talleres estos días sobre el tema. Pero además eso hay que ponerlo bajo control del conjunto de la sociedad. Hay cosas que son tan importantes que no pueden ser de parte. Esto nos plantea otros problemas, porque puede haber burocratización, cómo se ejerce la democracia, el control, qué sé yo, cómo se toman las decisiones, elementos fundamentales, mecanismos democráticos. Pero está claro que hay cosas tan importantes como son la mercancía dinero, la mercancía energía, hablando en término en plata, la enseñanza o la sanidad, que no pueden estar arbitrariamente en manos privadas. Puede haber fórmulas sociales, cooperativas, pero dentro de un proyecto controlable democráticamente por el conjunto de la sociedad. Bien. Segunda cuestión. El trabajo, o sea, primera tesis, el trabajo sigue estando en el centro de la producción, pero, segunda cuestión, el trabajo está en el centro de la política, paradójicamente, no como nos gustaría a las y los anticapitalistas, que nos gustaría que estuviera en el centro de un nuevo proyecto, una nueva construcción humana, ¿no? De mujeres y hombres libres, asociados, cooperantes y no sé qué más. No. El trabajo está en el centro de la política porque gran parte de la política, y eso nada más hay que ver a qué se dedica gente como Rajoy, está intentando determinar el poder, por así decirlo, del mundo del trabajo, y forma parte de uno de los elementos fundamentales de la ingeniería social moderna, es decir, las reformas laborales, la destrucción de derechos, etc., es una tarea prioritaria. Bueno, tercera tesis, el tipo de sociedad resultante de la revolución tecnológica, de la que está en marcha, de la que dice los mismos que la han puesto en pie, que más conocen, como Bill Gates, etcétera, que estamos en los inicios. Estamos en pañales todavía. Va a depender más de la fuerza, de la correlación de fuerzas entre los grupos sociales y las fuerzas, y la correlación de fuerzas políticas, sus expresiones políticas también, etcétera, o sea, de la pugna, de la tensión social, que estrictamente de la tecnología. Las tecnologías no son neutras, pero en el terreno que estamos hablando no determinan el modelo de sociedad. Podemos modificar o nos pueden modificar el modelo de sociedad. Bien, si abandonamos una visión eurocéntrica, pues he hecho un desastre. ¿Qué he puesto a cero sin darme cuenta de esto? Bueno. ¿Cuánto te falta? Pues yo creo que estaba por 15 minutos, me quedan 15. Vale, por favor, bien, disculpadme, es que he querido mirarlo y... Bien, yo en primer lugar creo que hemos sufrido una crisis tan fuerte en el Estado español que muchas veces pensamos que lo que ocurre en el Estado español es exactamente lo que ocurre en todas partes. Me refiero en el mundo del trabajo. Entonces, además de abandonar una visión, vamos a llamarle iberista, iberocéntrica, hay que abandonar también una visión eurocéntrica. Somos nada en el mundo en que vivimos, somos muy poquita cosa, muy poquita gente. Somos el resto del imperio que fue nada. Si uno mira al mundo, pues resulta que la fuerza de trabajo entre 1980 y 2001 a nivel mundial se ha duplicado. Esto que se dice, el fin del trabajo, bueno, no me quiero meter con Rifkin y compañía, no estoy en ese terreno de debate, sino estrictamente numérico. ¿Por qué se ha duplicado la fuerza asalariada, la que está en el mercado de trabajo? Pues fundamentalmente por tres grandes componentes, no únicos. Un gran componente es China, otro gran componente es los países que configuraban la antigua Unión Soviética, y otro gran componente es el arco del sudeste asiático. ¿Sí? De pronto ha aparecido un proletariado, es decir, en India, son sociedades muy complejas, con muchas, pero en India hace poco
hace 5 o 6 meses, una huelga de 100 millones de personas, que no mereció ni siquiera un faldón pequeñito en el país. 100 millones de personas, una cosa que para mí es inimaginable. 100 millones de personas se ponen de acuerdo para hacer una huelga, ¿no? Bueno. Pero tendría consecuencias, ¿no? ¿Qué? Tendría consecuencias para salir del país. Pues mira, no la he seguido, no te puedo decir. Imagínate. Bueno, esto tiene este incremento de la fuerza de trabajo en el caso, porque el capitalismo sí está bien globalizado, no estamos bien globalizados las y los que nos oponemos al capitalismo, ha permitido producir más y más barato. Y eso significa que hay una presión permanente, estructural, digamos, hay una guerra entre pobres que se manipula a partir de ahí. Es decir, estos triunfadores que nos presentan como grandes triunfadores, como nuestro insigne productor de textil gallego, resulta que lo que está haciendo es, evidentemente, aprovecharse del trabajo semi-esclavo en Dakar. Es decir, pero eso significa que sí que es verdad que compramos camisetas más baratas, pero también es verdad que aquellos no tienen derechos y nosotros vamos perdiendo. Bueno, hay aquí una situación de presión estructural que está llegando también a América Latina. América Latina que parecía que podía ser bueno, pues una salida para producción barata, al contrario, en este momento no es. Bueno, ya he hablado de otra consecuencia de estas reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional que podríamos calificar de un trasvase bestial entre las rentas de los de abajo hacia los de arriba. La Paritzas, que creo que también ha estado en la universidad en alguna ocasión, creo recordar, no me hagáis mucho caso, pero una expresión me pareció muy afortunada, y es que otros luego, como Fernando Luco, lo han empleado y otros lo han empleado, que es, pero yo la primera vez que la oí, expropiación salarial. Es decir, se está haciendo una especie de Robin Hood al revés, ¿no? De Robin Hood hacia los ricos. Y se está haciendo sobre los salarios directos, sobre los salarios indirectos, es decir, todo lo que recibimos, que habíamos construido con nuestras luchas, salud, enseñanza, transporte, no sé qué, las pensiones, salados diferidos, pero también con los impuestos. Creo recordar que ayer daba un dato de los muchos que dio en la intervención Río que hizo Charles Audry, y era que, o Jesús Rodríguez, no recuerdo, no importa, porque creo que pusieron un ejemplo parecido, pero con sujetos diferentes. Que el IBEX 35, en el caso de Jesús, decía, el IBEX 35 supone el 50% del Producto Interior Bruto y solamente paga el 7% de los impuestos en este país. ¿Eso qué significa? Significa que quienes pagan los impuestos son fundamentalmente las rentas del trabajo y otras rentas, pero vamos de las gentes de abajo, ¿no? El mismo IVA es un impuesto expropiatorio hacia las clases populares, pero además, tal como está planteado, no quiero meterme en una discusión fiscal. O, por ejemplo, las políticas de subvenciones. Las políticas de subvenciones en la Unión Europea han significado unos ingresos masivos, y no hablemos ya de las políticas de rescate. Bien, todo ello está configurando una nueva normalidad, entre comillas, pero desgraciadamente cada vez más fuerte, estructural y material, que ha debilitado a las clases trabajadoras. Están ganando de momento la guerra, eso hay que ser claro. Es decir, no aquello de no pasarán, pero de momento nos están dando de hostias. Pero además se está instaurando un nuevo sentido común, peor todavía que el que existía hace 30 años. Un sentido común, mucha gente, de las gentes nuestras, de las gentes que sufren, de las gentes de abajo, han aceptado criterios de competitividad, de no sé qué, en fin, que tienen que ver con el mundo y los intereses de los de arriba. Bien, se ha debilitado la capacidad contractual de las direcciones sindicales. Y yo quiero introducir aquí una cuestión. Mirad, los sindicatos, yo soy de comisiones obreras, algún otro compañero también lo es, de los que yo conozco de aquí, me parece muy bien
cualquier sindicato, la CGT, todos me parecen bien. Y estoy por la Asamblea de los Trabajadores. Pero todos los sindicatos, más radicales, menos radicales, más proclives al acuerdo social, al pacto social, menos proclives al acuerdo, más combativos, más luchadores, todos han perdido en los últimos años capacidad de presión, capacidad de posición, y el conjunto de la clase trabajadora ha perdido capacidad contractual. Cada vez más nos van llamando uno a uno, pero es que esto está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Alemania. En Alemania, con los grandes sindicatos estos, Verdi, etcétera, etcétera, resulta que ya no hay, en la mayor, por ejemplo, en la industria química, ya no hay convenio alemán. Hay convenios de la Bayer, convenios de no sé qué, en la industria química, pero en el convenio llegan y además se pactan las condiciones con Juanita, Luisito, etc. O sea que estamos llegando a una situación bien. Ahora bien, esto que está acompañado de un proceso de externalización del trabajo tiene límites. Tiene límites. Y lo estamos viendo en algunos de los fenómenos que últimamente se están dando de ciertas reacciones en diversos países, de nuevas luchas, de nuevos sectores precarios en lucha, etc. El problema es que la externalización, esos procesos de externalización, de primero división de las grandes empresas, luego creación de ficticias empresas, luego a terceras empresas en condiciones tal, resulta que están bajando la productividad. Uno de los problemas eternos que tiene el capital es mantener la tasa de ganancia, eso está claro, pero otro es que no se puede permitir el lujo de no tener aumentos de productividad incesantes. Y los aumentos de productividad no son un decreto, yo hago un robot y es más productivo, es que resulta que para hacer un robot hay que hacer unas inversiones enormes, hay que hacer una innovación, hay una competencia a nivel internacional y tiene que haber donde aplicar luego la producción, los churros que salgan del mundo. Bien. Me dejo una serie de retos que me había lanzado Santiago por el camino para dar tiempo a otras cosas, y quiero centrarme en que una de las cosas que durante tiempo aparecieron como muy, muy importantes con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, y era que podíamos realizar una especie de gran democracia. Pues, indiscutiblemente es verdad que ahora cualquiera podemos escribir un artículo porque no dependemos de Cebrián para que nos lo publique. Es verdad, ponemos y ya está. Pero lo que no es verdad es que ha habido una democratización económica. Al principio se decía que las pequeñas empresas se iba a crear un capitalismo de pequeñas empresas muy dinámicas. Hay toda una teoría sobre el emprendimiento relacionado con las TIC, pero en la práctica, al final, lo que está habiendo es un proceso enorme de concentración oligopolística bestial en ese terreno. También en lo de la biotecnología. ¿Por qué? Porque se requieren cantidades ingentes de inversión para la investigación, la innovación, etc. Pero no solo por eso, sino porque hay una política consciente por parte del capital de ir. Lo que sí que ha habido con las TIC, y eso hay que reconocerlo, que igual que Kodak ha quebrado, eso es, digamos, es una metáfora en sí mismo, es que han aparecido nuevas empresas. Es decir, una revolución industrial se caracteriza, entre otras muchas cosas, porque aparecen nuevos sujetos, nuevos emprendedores, nuevos empresarios, que no quiere decir que sean ajenos al capital anterior, lo que a veces es un movimiento de capital hacia un nuevo sector. Pero sí que es verdad que han aparecido nuevas empresas. O ha habido una reconfiguración de grandes empresas, una reorientación de empresas preexistentes. Es decir, siempre que ha habido una gran innovación se produce ese fenómeno. Al principio, por ejemplo, en la fabricación de coches, pues no sé, en España, que no era puntero en esto, podía haber 25 o 26 marcas de coches diferentes que se fabricaban en el taller
del carrocero, del que antes hacía carros, se fabricaban coches. Ahora había a lo mejor una producción de 80 vehículos al año, yo que sé, no lo sé, en todos los países ocurrió lo mismo, pero luego hubo una enorme concentración. En la electricidad pasó lo mismo. Pequeñas. Por lo tanto, hay una tendencia del capital a absorber cualquier energía pequeña, por así decirlo, que tenemos que tener presente. Pero, a su vez, hay que ponerlo en relación estos cambios que está habiendo con el capitalismo, con uno de los sectores más innovadores, más ladrones y más innovadores para ser ladrones, que es el sistema financiero. El sistema financiero está provocando, por así decirlo, no puedo extenderme, hay un calentamiento continuo, una inflación del mercado de capitales y está provocando, por así decirlo, movimientos dentro de los procesos de investigación y de innovación, porque tiene capitales ociosos que colocar y que producir, pero que poner en funcionamiento. Pero a su vez, eso está comportando otro problema que exige el sistema financiero, que es la desintermediación, es decir, ninguna regulación. Regulación de la actividad. Todo esto que nosotros nos oponemos al CETA, al TTIP, tiene mucho que ver con una cuestión, y es que los estados han perdido parte de su soberanía y la han cedido, como lo sabemos, a escala mundial, no solo a nivel de la Unión Europea, sino también que el capital tiene fórmulas desnacionalizadas, es decir, por ejemplo, los fondos de pensiones, ¿quién los controla? ¿Dónde invierten? No sé, hay una serie de fórmulas nuevas que hacen que en este campo de aparición de nuevas tecnologías no esté habiendo un control social suficiente, y nos encontramos con que en el campo, por ejemplo, de las biotecnologías tenemos grandes riesgos para la vida, lo digo así de claro. Bueno, ya lo estamos viendo en el caso de la agroindustria, etc. Bien. Ideas ya finales. La primera, ¿qué pasará con esta revolución industrial? ¿Cómo se encuadrarán experiencias de economía solidaria con la lucha sindical? Depende de nosotras y de nosotros. Precisamente, nosotras y nosotros estamos aquí, como muchas veces dice Rosa, porque las cosas están mal. Si estuvieran bien, no necesitaríamos venir aquí en agosto, aquí y allá y en todas las cosas. Es decir, va a defender la confrontación política. Termino con otras ideas. Hay una discusión de si se terminará o no con el empleo. Bueno, la misma OCDE corrige estudios de sí misma, economistas que un día dijeron, luego dicen, hay estudios que dicen, destruye empleo y crea empleo. Bueno, esto es un fenómeno que nos ha ocurrido muchísimas veces. Es decir, no hay que confundir empleo con oficio, es decir, pueden desaparecer oficios y sin embargo mantenerse empleo. Puede haber cambios en la actividad, ¿no? Es decir, cambios. Hay tareas que ya no habrá que hacer, muchas tareas que se hacían hace un siglo no se hacen hoy, incluyendo en casa. O sea, no identificar tareas con empleos. Bien, hay toda una serie de reflexiones que hay que hacer, pero lo más importante que hay que hacer es no confundir la economía alternativa con la mierda que nos están vendiendo de la economía colaborativa, los Uber, los Yapiyo, los Frisbees, etc., los Amazon. Esto es muy importante. Porque ahí no hay economía colaborativa, ahí lo que hay es la explotación salvaje de la mano de obra, la desfiscalización de esas empresas y la desregulación de las condiciones de trabajo de esas gentes. Por lo tanto, en este telegrama final que estoy soltando, no confundamos, porque el enemigo, y lo digo así claramente, los de enfrente, los explotadores, también saben utilizar muchas veces fórmulas simpáticas para su propio beneficio.
hasta la OCDE, tengo aquí una cita que no la voy a leer, lo identifica. O sea, la OCDE, que no es precisamente miembro de Anticapitalistas, como bien sabéis, lo identifica. Bien, tercera idea final que digo, Ernest Mandel ya planteaba que en una sociedad regida por la ganancia no podía haber un mundo en el que el trabajo fuera sustituido totalmente por la máquina. Eso solamente es posible en una sociedad que democráticamente se decide qué producir, para qué producir y no sé qué más. Lo demás, la idea digamos, o sea, qué cosas hacer y cómo hacerlas. La idea esta de que el capitalismo prescinde de todos nosotros no es posible. Y bien, la última idea, esta sí, que quería plantear, es volver a una vieja discusión que la propia OCDE lo plantea. Es decir, estamos en una bifurcación, en una disyuntiva. Con estas nuevas tecnologías, puede seguir aumentando el poder de la oligarquía, puede seguir aumentando el nivel del oligopolio, puede seguir aumentando las transnacionales, puede seguir aumentando el desempleo, pueden haber dificultades insalvables para las empresas sociales, porque se puede regular, por ejemplo, lo hemos visto aquí en este país, cómo ha habido ataques contra las energías renovables y más aún contra la energía generada, distribuida. ¿Puede haber esto? Pues puede haber. Y entonces termino con, primero, lucha contra la uberización, es decir, hay que defender, extender los estatutos y los derechos de las y los trabajadores. Segundo, plantear el tema del reparto, no solo del pastel, sino también del tiempo de trabajo. Eso es fundamental. Tiene que volver a ser. Vamos a ver, no hay ninguna ley económica, ninguna ley técnica que diga que para vivir, como dice el capital, en este momento aquí en España, hay que trabajar más para salir de la crisis, más horas de trabajo, más. Al revés, se ha visto como los momentos de avance, por así decirlo, de la extensión de ciertos bienes, luego es discutible el modelo de crecimiento, pero la extensión de ciertos bienes al conjunto de la sociedad, los países industrializados, ha estado acompañado de drásticas reducciones de las horas de trabajo efectivas, ¿no? Bien, por lo tanto, hay que retomar como un eje central algo que hace años era bandera del movimiento y que hoy parece elemento social y que es muy importante para el feminismo también. O sea, no se puede pensar en una lucha por la paridad, por el reparto del tiempo de trabajo no remunerado, si no hay disminución de la jornada laboral para ellas y para ellos. Bueno, y finalmente, pues claro, como ya lo ha planteado Santiago, pues nada me cabe decir que refuerzo que este sistema, el modelo de crecimiento que tiene el sistema, la mercantilización que comporta, hace que sea depredador con la fuerza de trabajo y con la naturaleza. Es decir, tenemos dos grandes motivos para acabar con el mismo. Lo que pasa es que la faena es muy dura, para eso estamos.